nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales inicio con la exposición de tu palabra, acudo a través de tu Hijo amado a tu trono de la gracia, suplicándote que tú, Ruach, me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, proseguimos desarrollando esta miniserie Oidores o Hacedores. Este es el tercer tema que por la gracia de nuestro Padre Celestial estamos desarrollando. El título de lo que vamos a estar comentando en estos momentos es El Hijo era Elohim. Posiblemente sea conflictivo para algunos, que dicen que el Hijo nunca pudo ser Elohim. El Padre es Elohim, por supuesto. El Hijo, como lo vamos a ver ahora, también fue y sigue siendo Elohim, como lo vamos a estar meditando hoy, esperando que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Si al Padre nadie le ha visto jamás, y todo viene por medio del Hijo, ese mismo Hijo, antes de su encarnación, fue quien condujo a Israel en su peregrinaje desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Como estuvimos mencionando en nuestro anterior tema, fue quien conversó con Abraham, con Moisés y con los profetas. ¿Entendemos? Por lo tanto, fue quien dijo, yo soy Yahweh, tú Elohim. Por lo tanto, el Hijo, antes de su encarnación, era Elohim como su Padre, porque así se presenta al pueblo de Israel como yo soy Yahweh, tú Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Él fue el que iba en la columna, Él fue el que iba en la nube, y Él fue quien conversó con Moisés. ¿Entendemos, hermano y hermana? En el Nuevo Testamento, haciendo referencia a lo que estamos mencionando, hallamos varios versos que nos tienen que ayudar a entender que realmente el Hijo era Elohim igual que su Padre. La primera cita la hallamos en Juan capítulo 1, versos 1 y 2, y leemos lo siguiente. En el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, y el Verbo, la palabra, era con Elohim, y el Verbo, la palabra, era Elohim. Yo no estoy diciendo que esta versión sea mal traducida, hermano y hermana. Lo que debo de entender es que el Hijo, al salir del seno de su Padre, seguía siendo igual que el Padre. Elohim salió de él, y al salir de él era igual que el Padre, y si el Padre era Elohim, era todopoderoso, el Hijo también, porque salió de él. ¿Entendemos? Y Juan está diciendo claramente que en el principio era el Verbo, era la palabra, y el Verbo, la palabra, era con Elohim, y el Verbo era Elohim. La palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Este era en el principio con su Padre. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos lo que hallamos en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que nos dice que es la imagen del Elohim. Haciendo referencia al Hijo, leemos en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Yeshua, el cual es la imagen de Elohim. ¿Entendemos? Pablo está diciendo que el Hijo
era y es la misma imagen de Elohim. Veamos Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15 nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Elohim invisible. El Hijo fue la imagen del Elohim invisible. El Hijo, al salir del Padre, tenía las mismas cualidades que el Padre. Por lo tanto, si el Padre es todopoderoso, si el Padre es Elohim, como así se le conoce, el Hijo sigue siendo todopoderoso, el Hijo sigue siendo Elohim. ¿Por qué? Porque salió de él, hermano y hermana. Veamos la siguiente cita. Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual está haciendo referencia al Hijo, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Está hablando como ser humano cuando se encarnó. Pero antes dice que era en forma de Elohim. Por lo tanto, quien vino aquí a la tierra, el Yahshua que vino aquí a la tierra, el Immanuel, que dice la Escritura, Immanuel significa Elohim con nosotros. Por lo tanto, el Hijo, miremos como lo miremos, era y sigue siendo Elohim igual que su Padre. Veamos otra cita. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 3 nos dice, hablando del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿Entendemos, hermano y hermana? Él era la misma imagen del Padre y también la misma imagen de su sustancia. Era igual que el Padre. Eran dos, pero uno en carácter, en esencia y en propósito. Y para tener las cosas un poquitín más claras y podamos entender que realmente el Hijo era Elohim y el Hijo era el que habló con los profetas y con Moisés y con Abraham anteriormente, el discípulo amado en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, dice, 1 de Juan capítulo 4, verso 12, dice, nadie ha visto jamás a Elohim. Si nadie ha visto jamás a Elohim por causa del pecado, es evidente de que Abraham, cuando conversó con Yahweh, su Elohim, conversó con el Hijo. Lo mismo que Moisés y lo mismo que los profetas. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y ahora surgen las preguntas con relación al Hijo. ¿Puede alguien que no sea Elohim hacerse pasar por Elohim? ¿Puede alguien que no sea Elohim hacerse pasar por Elohim? ¿Puede alguien que no sea Elohim tener la imagen de Elohim? ¿Vamos captando las preguntas, hermano y hermana? ¿Puede alguien que no sea Elohim tener la forma de Elohim y ser de la misma sustancia que el Padre? ¿Puede alguien que no sea Elohim ser el resplandor de la gloria del Elohim Todopoderoso, en este caso del Padre, del cual estamos haciendo referencia? ¿Qué era el Hijo cuando salió del seno del Padre? ¿Qué era el Hijo si salió del seno del Padre? Uno igual a Él. Bíblicamente mencionamos Elohim. Por lo tanto, el Hijo, al salir del seno del Padre, el Padre es Elohim, el Hijo sigue siendo Elohim
Por lo tanto, hermano y hermana, el Yahweh, como estuvimos diciendo en nuestra anterior reflexión, el Yahweh del Viejo Testamento, el Elohim del Viejo Testamento, que habló y se manifestó, fue el Hijo. Fue el Verbo, fue la palabra. Por lo tanto, sigue siendo Elohim porque salió del seno de su Padre. Veamos lo que nos dice para concluir esta reflexión dos citas bíblicas. La primera en Salmos capítulo 2, verso 7. Salmos capítulo 2, verso 7 nos dice: Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El hijo fue engendrado, salió del Padre, y no hace falta copulación, como dicen algunos malentendidos y malintencionados y que desconocen el poder de Elohim. El hijo, un misterio para el ser humano, un misterio para la mente humana perversa y pecaminosa. El hijo salió del seno del Padre. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y para concluir, veamos Proverbios capítulo 30, verso 4. En su parte final. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, sí sabes. Por lo tanto, el Padre tuvo un hijo, y lo tenemos ahí, salió de él. Salió de él, fue engendrado y salido de él. Y ese hijo era el Verbo, era la palabra, era la misma imagen del Elohim invisible. Era el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Por lo tanto, si el Padre es Elohim, el Hijo sigue siendo Elohim igual que el Padre. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento, fluidez de palabra para poder desarrollar esta reflexión. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar en nuestra sintonía, por visitar nuestro canal. Comparta estos enlaces. Si son de bendición para su vida, compártalos entre sus amigos, familiares, conocidos, y así podamos también ir avanzando en la proclama de las buenas nuevas del plan de la salvación. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, nos da salud y vida hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz, su shalom, sea con cada uno de ustedes.